Periodismo independiente. Periodismo independiente. Cuestionamiento sin concesiones. Sin concesiones. La entrevista. Enfoque Radio. Y yo saludo y además le agradezco enormemente a Pablo Escobar, hijo, que esta mañana podamos platicar, que esta mañana podamos conversar contigo, mi querido Pablo Escobar, por segunda ocasión, ya lo hice en alguna ocasión desde la BBC, cuando estabas saliendo de este anonimato o de este seudónimo con el que viviste mucho tiempo en la Argentina, Sebastián Marroquín. Me parece que ha pasado un buen de tiempo de aquella conversación, de aquellos momentos. Has recorrido un mundo, has recorrido un trecho de vida, y hoy te agradezco enormemente que estés en Cancún. Darás una conferencia a través de, desde luego, de la invitación de Manos Jóvenes por Quintana Roo, de Odalis Gómez Millar y su fundación de jóvenes, y que tienes una historia muy precisa y que has querido compartir durante largo tiempo. Yo te saludo, Pablo Escobar, y yo nada más te preguntaría, Pablo Escobar o Sebastián Marroquín, ¿quién está ahí? Pues hombre, muy buenos días, ¿no? Quería decirte que aquí está la misma persona de siempre. El cambio de nombre fue una circunstancia que nos permitió recuperar el derecho a la educación y a la vida, nada más. No fue una renuncia al parentesco, fue una situación extrema en la que nos vimos pues obligados a realizar, pues porque ni siquiera las aerolíneas nos vendían pasajes para escapar del país. Así que no nos quedaba otra opción que ese cambio de nombre, pero a quien escuchas es la misma persona, porque no hay dos personajes construidos, sino una sola persona que aprendió las lecciones de una triste guerra que nos sigue afectando hoy a todos los latinoamericanos desde hace muchísimos años. Pero Pablo Escobar, cuando tú eres hijo de Pablo Escobar Gaviria, cuando tú te das, ¿cómo te llega, y yo te diría la razón, cómo te das cuenta tú desde tu infancia, desde tu entorno, que tu padre es un hombre narcotraficante, poderoso, pero además sanguinario? ¿En qué momento de este trayecto doloroso del narcotráfico, de la guerra en Colombia, de la historia familiar, en qué momento te das cuenta y tomas razón y conciencia de quién eres y en dónde estás, a lo que perteneces en ese momento? Pues mira, después de la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla en el año 84, en agosto, nosotros nos vimos obligados a escapar a Ciudad de Panamá, y en ese entorno, en ese lugar, mi padre me dice, me llama y me comenta y me dice: hijo, mi profesión es ser un bandido. Desde ese momento, pues ya él había elegido tratarme y decirme las cosas con absoluta franqueza y sin medias tintas, porque me imagino yo que no quería mentirle a una de las personas que él más quería, que era su hijo. Así que desde ese momento me tocó empezar a convivir con esa realidad de saber que mi padre pues no se dedicaba a actividades lícitas. También a esa edad no tienes la capacidad de comprender la dimensión de lo que eso significa, porque tenía yo 7 años apenas, pero claramente eso te prepara para el futuro, para saber lo que se avecinaba, ¿no? Que no fue nada grato ni nada parecido a lo que te muestran en las series de televisión. Sí, ahora, claro que no es nada grato, en ese momento en que tu padre se abre contigo y te dice, es que esto soy, ¿qué es lo que sientes en primer momento? ¿Tristeza, dolor, coraje? ¿Cuál es tu reacción dentro de yo diría del desconcierto y de la poca valoración que puedes tener de una condición que no conoces el alcance de ella? Pues sí, realmente yo lo que primero sentí es, pues terminé agradeciéndole a mi padre, que prefería yo que me dijera la verdad de las cosas a que no me mantuviese bajo un mundo de absoluta irrealidad. Yo prefería ser consciente de lo que pasaba a mi alrededor y entender lo que pasaba a vivir en un mundo de fantasía y de ilusiones que no eran en absoluto cierto. Valoré el hecho de que mi padre haya tenido el coraje de enfrentarme y de decirme estas realidades que me imagino que no debe haber sido fácil para él. Y como hijo, la verdad a mí no me correspondía juzgar a mi padre si venimos como hijos a este mundo a ser los afectos más importantes de nuestros padres. Y sí, en este entendido, bueno, sobreviene toda esta historia, la conciencia sobre la historia de tu padre, de Pablo Escobar. Y yo te preguntaría, Pablo Escobar, el peso primero de ser el primogénito, el peso a partir de ahí
de darte cuenta que la historia continuaba, que no se podía detener, porque hubo un punto, y yo te lo pregunto, en que pudiste ver que tu padre quería detener ese río de sangre desatado desde el narcotráfico, desde la guerra, que en algún momento se quería arrepentir y no continuar el camino? Pues mi padre ofreció muchas veces la rendición al gobierno de Colombia. En el año 84 inició unas negociaciones donde ofreció entregar la totalidad del negocio de narcotráfico en un momento en el que él controlaba no menos del 80-90% del narcotráfico que salía de Colombia, y ofreció un desmonte total del negocio, la entrega de aviones, de rutas, de dineros y de propiedades a cambio de algunos beneficios, pero con la promesa de suspender para siempre el negocio. Ahí Colombia en el año 84 se perdió la única oportunidad que tuvo de ponerle un fin verdadero al tema del narcotráfico dentro del país, y posteriormente, después, gracias a las súplicas mías y de mi madre, que le pedíamos a mi papá que dejara de ejercer esa violencia indiscriminada contra el país, pues logramos que él hiciera un acuerdo con el gobierno de César Gaviria y se entregara a la cárcel de la Catedral. Ingenuamente creímos que ahí pasaría muchísimos años y que cumpliría una larga condena, que arreglaría y pagaría las deudas con la sociedad, pero él mismo terminó desperdiciando esa oportunidad que le dio Colombia, que le dio el Estado, y ordenó pues una serie de acciones ilícitas desde la propia cárcel que terminaron pues por quitarle a él esa oportunidad, ¿no? Sí, en ello tu madre y tú platicaban de esto. ¿Quién más platicaba? ¿De cuántos elementos de la familia de Pablo Escobar hablamos? Tú, tus hermanos, tu hermana, tu madre, ¿hablaban de esto y cómo lo hablaban? Nosotros le pedíamos de frente y directamente que no explotaran más bombas por el país de manera indiscriminada. Él nos decía que él no se había inventado el narcoterrorismo, que el narcoterrorismo se lo habían inventado contra su propia familia, contra su pequeña hija, su esposa y su hijo, y que él había reaccionado en consecuencia. Por supuesto que nosotros le decíamos que el hecho de haber sido víctimas de una bomba no nos daba derecho a salir a hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, pues era una persona que no lo iba a detener nadie, y definitivamente así fue. Solamente su propia muerte y la decisión de suicidarse fue lo único que terminó con su carrera, porque ni los grandes organismos internacionales de seguridad pudieron, ni toda la mafia de Colombia pudo contra él. ¿Tú sientes orgullo, tristeza por tu padre, por su vida? ¿Qué es el sentimiento que tienes realmente en una perspectiva ya completa de lo que fue la vida de tu padre, de tu historia propia con él? ¿Qué es lo que sientes por él? Mira, yo principalmente siento un amor incondicional y no negociable hacia él, pero ese es un amor que no me ha impedido ver la realidad de la violencia que él generó, la cultura de violencia que terminó instalándose en mi país, y muy entre comillas gracias a su paso por la vida y el país. Así que es un amor que de padre a hijo siempre recibí, y de hijo a padre pues siempre quise devolver con la misma intensidad, porque yo conocí las dos caras de él. Conocí esa cara del bandido, pero también a la cara del padre, que me dio lo mejor que pudo y que estuvo siempre conmigo hasta las últimas. Así que principalmente el sentimiento mío es de amor hacia él, y en segundo lugar pues es un amor que no me impide ser crítico, como lo fui en vida. Yo no esperé a que mi padre se muera para salir a criticarlo. Yo cuando lo tenía de frente lo hacía. No me temblaba la voz para decirle lo que no me parecía que estaba correcto. ¿Estabas consciente cuando hablabas con tu padre de que tu padre era responsable de muchos crímenes? ¿Hasta dónde también hoy, a distancia, Pablo Escobar, tu padre, Pablo Escobar Gaviria, ha sido producto de mitos y de leyendas que no fueron realidad? ¿Hasta dónde se ha creado un ambiente de leyendas, un ambiente hasta de ocurrencias, de versiones que no corresponden a una realidad de lo que realmente era? Hablamos desde luego de un narcotraficante poderoso, por lo tanto sanguinario, de una guerra ejercida en Colombia y en el continente, pero hasta dónde realmente hoy la historia y las versiones que transcurren son estrictamente exactas y justas con la historia diría yo, genuinas con la historia de tu padre. Pues mira, lamentable y tristemente lo único que le ha hecho honor a la verdad he sido yo a través de mi documental.
documental Pecados de mi padre y del libro Pablo Escobar, mi padre. El resto, con tristeza debo decir que son una serie de lucubraciones que solo han ocurrido en la mente de estos autores que nunca conocieron a mi padre personalmente, jamás se tomaron siquiera un café 5 minutos con él, pero hoy son sus grandes biógrafos y guionistas. Así que yo desconfío muchísimo de todas las historias que he visto sobre mi padre, tanto la serie de televisión El Patrón del Mal como la nueva de Narcos, que son versiones amañadas a intereses particulares y de ciertas agencias de seguridad que desean implantar e imponer una versión de la historia absolutamente tendenciosa y ajena a la verdad. Tendenciosa, novelesca y de lucro sobre el nombre y de un enorme morbo que redespierta. Frente a esto, ¿qué es lo que sientes frente a esta desvirtuar la historia de alguien que fue sin duda un delincuente mayor, pero que está siendo desvirtuada en función de otros intereses? Hasta donde hoy también le puedes decir a los jóvenes, cuidado con el narcotráfico, no es el camino correcto, ni de la felicidad, ni de la riqueza, ni del desarrollo humano, sino hay una enorme historia de sufrimiento que te lleva a ello, frente a una muy efímera riqueza. Y luego esta desvirtuación que se hace, porque hoy se hace a través de estas series que tú señalas, bueno, una apología del narcotráfico, una apología de las virtudes de tu padre, frente a ser un capo de la droga. Y yo diría peor aún, una incitación a que los jóvenes crean que ese es el mejor de los caminos para su futuro, y están instalándole en sus cabezas un mensaje absolutamente equivocado, que es totalmente opuesto al mensaje que a mí me quedó, porque yo sí de verdad que tuve en mis manos la posibilidad de convertirme en Pablo Escobar 2.0, y estoy lleno de razones que no te muestran ni una sola de las series, por las cuales yo elegí un camino diferente, y justamente por eso pues me dedico a llevar estas charlas, estas conferencias donde les puedo acercar un mensaje mucho más cercano a la realidad del que le muestran estas series mentirosas que no tienen un propósito distinto sino de llenarse sus bolsillos a costa de las mentiras y de insultar la historia y la memoria de un país. También yo te preguntaría esta mañana en esta charla, que además te agradezco muy profundamente, ¿por qué salir de la personalidad? Sí, llega un momento en que tienen que huir, un momento en que tienen que ir hacia esta personalidad oculta, una identidad diferente. Pero, ¿qué es lo que en un momento quiebra a Pablo Escobar Jr., Pablo Escobar hijo, para poder decir, tengo que decir la verdad, expiar las culpas de mi padre, pedir perdón por él a quienes son hijos de las víctimas que él asesinó? Tengo que ir hacia un camino de redimir las culpas que no son mías, sino son de mi padre. ¿Qué es lo que te lleva a eso? ¿Qué es lo que te lleva a este sendero que has andado en los últimos años, ya como Pablo Escobar, en la aceptación pública plena, en la exposición de la historia, en la exposición tuya y quizá en un peregrinar de pedir perdón a nombre de tu padre? Pues tiene que ver con mi deseo de que por generaciones los colombianos hemos trasladado los odios, las venganzas a nuestros hijos, y hay que ponerle punto final a eso. Los colombianos estamos hartos de la violencia, hemos tocado fondo en esas cuestiones y sería insensato de mi parte querer todo lo contrario. Desde mi lugar me quise acercar con mucho respeto y lo hice a las víctimas de mi padre, y no solamente a las familias Galán y Lara, sino a muchas víctimas, a hijos de policías asesinados, familiares que fallecieron sus seres queridos en el atentado contra el avión de Avianca y muchos otros atentados terroristas, hijos de narcotraficantes, todo tipo de personas. Me acercaba a pedirles perdón porque yo no distingo uniformes ni profesiones, yo veo solamente almas y seres humanos, veo a un todo y no veo a una sola persona. Así que lo hice porque estoy convencido de que los colombianos tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de abandonar nuestros odios y de no trasladárselos a las nuevas generaciones. Es un país que lleva más de 50 años en guerra fratricida, es una guerra de colombianos versus colombianos, a la que hay que ponerle fin y a la que pues encontré la generosidad también de muchas familias colombianas que
recibieron con mucho amor y con mucha humildad y con mucha aceptación. ¿Te comprendieron, Pablo Escobar? ¿Te comprendieron? ¿Te perdonaron? ¿Perdonaron a tu padre? Quienes sufrieron el dolor, fueron víctimas de homicidios, fueron víctimas de los sanguinarios del momento. ¿Te perdonaron? ¿Te comprendieron? Absolutamente sí, esto es muy esperanzador porque crímenes muy atroces que cometió mi padre contra estas familias, el tiempo y la decencia de estas familias y el deseo de que Colombia viva en paz y de que no arrastre con más odios, terminó ayudando a que ese perdón fuera concedido. Hay que entender que también el perdón no significa olvido, perdón significa evitar que el dolor causado por el victimario se perpetúe en el tiempo, porque cuando tú no perdonas vives con odio y te enfermas. Entonces desde ese lugar estas familias se han liberado también de que se perpetúe así el dolor que les causó mi propio padre, y al darle permiso al perdón pues también le están dando permiso a que la paz y la reconciliación entre todos los colombianos sea una realidad y no una simple utopía y una idea romántica que no tiene ningún asidero. Así que he visto a los guerreros más sanguinarios con todos los máximos deseos de alcanzar la paz, porque los seres humanos no estamos diseñados para la violencia, estamos diseñados para el amor y para los abrazos, no para los balazos. Pablo Escobar, ¿te has reunido? ¿Hasta dónde también la versión de Popeye, el que fue el asistente de tu padre, el hombre, el secretario particular, el más cercano, quizá el jefe de sus sicarios? Eso no es cierto. Esos son títulos que le han puesto los medios de comunicación para convertir a una persona que no tenía tanta relevancia en el cartel de Medellín en una persona muy importante que venda muchos diarios y que venda muchas revistas y muchos libros. Él, como tal, no tiene la importancia ni la existencia, el llamado Popeye, y su libro, cuando habla de las verdades de Pablo Escobar, la verdadera historia de Pablo Escobar, tu padre. Él estuvo con mi padre muchas veces, como estuvieron miles de sicarios y de bandidos a su lado, pero yo me crié entre bandidos. Los peores bandidos de Colombia fueron todos mis niñeras y conocía perfectamente a cada uno de ellos y cuáles eran sus funciones dentro de la organización y sus alcances. Y lo que han dicho los medios, esos títulos tan rimbombantes de jefe del ala militar, lugarteniente, jefe de sicarios y todas esas cosas arandelas y joyas que le ponen a esos títulos que parecen muy atractivos e impactantes, pues no respetan la verdad y no ayudan a que se construya verdad ni a que aprendamos de las historias verdaderas. Han aprovechado la historia, la cercanía en algún momento de una historia muy, diríamos, agitada, la de tu padre, para colocarse posteriormente en un lugar privilegiado que les pueda poner, vamos, en este mito también de Pablo Escobar y del cártel de Medellín. Pablo Escobar, ¿no te has reunido con el Popeye? Ahora que él está libre, ¿has tenido contacto con alguien de sus lugartenientes o con alguien de los que te cuidó en su momento? Toda esta gama de asesinos a los que mencionas, ¿has tenido contacto posteriormente con ellos? No, de hecho, o sea, con Popeye sí, a través de las redes sociales cambiamos mensajes de paz, porque como él y como todos los colombianos, de verdad estamos hartos de la violencia. Él pagó más de 23 años de cárcel por sus crímenes y todavía está, digamos, con su condena de manera condicional, pero por fuera, por la cantidad de años que pagó y por el buen comportamiento y sus estudios dentro de la cárcel. Así que yo respeto que él esté en libertad y respeto que tenga el derecho a rehacer su vida después de haber pagado por todo lo que hizo, por todo lo que él confesó. Así que simplemente fue un diálogo cortés donde hablamos de que pues nos respetaríamos por el resto de nuestras vidas, como es el deseo de todos los colombianos de vivir en paz y nada más. Simplemente... Pablo Escobar, ¿hasta dónde sigues atrapado en la historia de tu padre? Hasta que me muera. ¿Sigues ahí? ¿Te pesa? ¿Es una losa? ¿Es un placer? ¿Qué es para ti realmente? ¿Qué es el andar cotidianamente en este derrotero de hablar de una historia que es ciertamente tuya, pero que pertenece exclusivamente a tu padre? Pues yo creo que la misión que tenemos es aprender de nuestras historias. Todos los seres humanos tenemos historias difíciles para enfrentar detrás,
estoy seguro que tú, tus compañeros, tu familia, toda la gente tiene una historia difícil para cada uno. Ante nosotros, pues nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de aprender de las historias de los demás sin tener que vivirlas y atravesarlas en carne propia. En Argentina hay un dicho que el único que aprende en cabeza ajena es el peluquero. Entonces, lo que tenemos que aprender es justamente aprender en cabeza ajena, pero sin la necesidad de transitar por la misma violencia que dejó mi padre, porque no es necesario que repitamos esas historias, y en México estamos todavía a tiempo de evitar que esas historias se agudicen, y se pueden evitar a través de unas fórmulas muy diferentes a las que se aplican, porque este deseo de querer acabar el negocio del narcotráfico a punta de ametralladoras, lo único que garantiza es una guerra fratricida que no va a tener fin como nunca lo ha tenido. Llevamos más de 100 años en guerra con el tema de la prohibición. Entonces, es momento de que la sociedad internacional comience a pensar en la posibilidad, abrirle las puertas a la paz y a declararle la paz a las drogas, porque es una realidad con la que vamos a tener que convivir el resto de nuestra existencia. Aquí Pablo, primero dices, sí sigo atrapado en la historia de mi padre hasta que me muera, pero también haces una convocatoria, y yo te haría una pregunta en esto, cuando haces este balance de cómo continuar y cómo conseguir la paz dentro de historias que involucran a cualquier familia en la condición humana que tiene esta convulsión y que le llamamos destino, y que es fortuito o que es ajeno a nuestra determinación, la historia de la familia en donde nacemos y donde crecemos y a la que pertenecemos. Pero desde tu perspectiva, con tu experiencia en ese seno de la familia del narcotraficante más poderoso de todos los tiempos, ¿tú crees verdaderamente que deba hablarse de la legalización de las drogas para poder vencer el narcotráfico y la violencia que genera? ¿Crees que México deba legalizar las drogas? ¿El mundo entero deba hoy de legalizar el mundo de las drogas para poder vencer al narcotráfico y a su violencia? Yo creo que la madre de la violencia es la prohibición. Ya hemos tenido experiencias de más de 50 años en todas estas luchas, y lo único que ha garantizado la prohibición es la reaparición permanente de personajes como mi padre, con la capacidad militar y de corrupción y armamentística de someter a cualquier democracia por la vía de la fuerza, y eso es lo que nos ha garantizado la prohibición durante todos estos años. El derramamiento de sangre, la generación de guerras fratricidas al interior de los países latinoamericanos para que los grandes potencias sigan de fiesta con las drogas por las que nos matamos aquí abajo, con las armas que ellos nos venden y los químicos que ellos nos venden. En ese sentido, ¿tú vas por la legalización? Yo digo que las drogas ya están en Colombia, legalizadas. en México y en donde esté el problema. Yo digo que las drogas ya están de hecho legalizadas porque te las llevan a domicilio, así que un producto que te llegue a domicilio, pues para mí ya está legalizado. Lo que no está es regularizado, porque nadie sabe lo que consume. La cocaína le encuentran hasta vidrio molido y su grado de pureza cae hasta índices tan bajos como del 25 o 30%. Los jóvenes ni siquiera saben lo que están consumiendo, porque cuando el Estado decide prohibir, lo único que está haciendo es delegando la responsabilidad de la salud de su población, porque esto es un problema de salud pública, en las manos de los delincuentes. Eso es lo que hace la prohibición, entregarle el poder del negocio a los delincuentes para que manejen la salud de la población, que es la de la que debería hacerse cargo y responsable el Estado. Yo creo que hay herramientas mucho más poderosas y mucho más amables, como la educación, como el arte, la cultura, el amor desde la familia y la información temprana en las escuelas de los chicos para que puedan elegir decirle que no al consumo de drogas. Pero no puede ser. Yo en el día de ayer estuve dando una charla en una escuela, un instituto de bajos recursos en Cancún, y les preguntaba si habían recibido alguna vez una clase sobre las drogas y no tenían ni idea de lo que eso significaba. Y eran chicos de 12 y 13 años. Entonces, si tú no educas a tu gente, si tú no le muestras a tus chicos, a tus jóvenes, los peligros de la droga, las consecuencias de sus consumos y demás, ¿cómo les vas a exigir que no lo consuman y que no formen parte de ese negocio si nunca les avisaste? En este sentido, yo también te preguntaría, cuando hablas de estos niños de 12 años,
¿Cuándo venciste el miedo? ¿Tuviste miedo en la niñez cuando veías lo que veías, cuando tuviste conciencia de lo que tuviste? ¿Tuviste miedo o cuándo fue la etapa de miedo? ¿Y cómo vences el miedo de ser el hijo de Pablo Escobar y de ser Pablo Escobar? Pues muchas situaciones nos sometieron al miedo más extremo que tú puedas imaginar. Ya llega un momento en el que te terminas acostumbrando y haciendo amigo del propio miedo. El miedo no se va, el miedo se queda y tienes que aceptarlo y para que no te paralice. No puedes dejar que el miedo sea más grande que tú. Eso, nos sometimos a mucha violencia y fuimos perseguidos de miles de maneras y llegamos a sentirnos literalmente al borde de la muerte decenas de veces, pero eso también te hace sentir vivo y eso también te hace entender de que para todo hay un tiempo, que todos tenemos fecha de vencimiento, aunque no sepamos cuál es, pero que nadie se muere en la víspera y hay que seguir la vida con amor, con respeto por todos, sin distinción de uniformes ni de profesiones. Hay que respetar la vida de todos los seres humanos, y porque esas fueron las lecciones que me quedaron a mí después de ver cómo mi padre destruyó la vida de tantos y cómo quedó un legado de violencia para nosotros que aún hoy nos persigue. En esta persecución, ¿tu madre vive? ¿Viven tus hermanos? Sí. ¿Viven con nombre propio? Sí, todos vivimos. Pablo Escobar, ¿hasta dónde también este mito que se ha dicho o que se ha escrito sobre aquella persecución en la montaña en donde dicen tu padre quemó pilas de millones de dólares para que tú y tu hermana pudieran vencer el frío de esa madrugada, dentro de las persecuciones más duras y crueles que sufría tu padre como también el narcotraficante más cruel que había? Mira, eso es parte del mito, no se quemó dinero. Lo único que sí es que hay historias que son similares, que comentábamos antes, de que aguantábamos hambre teniendo millones de dólares en efectivo. Es decir, nosotros llegamos a vivir con mi padre situaciones tan extremas que literalmente nos comenzamos a morir de hambre y estábamos llenos de millones de dólares. Ese tipo de lecciones, ese tipo de experiencias de vida, pues me marcaron a mí, me dijeron, pues ¿para qué el dinero del narcotráfico si aunque tengas millones de dólares, pues terminas perdiendo tu libertad y no puedes ni ir a la esquina a comprar una libra de arroz, aunque sí te podrías comprar el supermercado completo, ¿no? Pablo Escobar, tú y tu familia hoy heredaron algo, les quedan propiedades, riqueza de la enorme fortuna que a través del narcotráfico tu padre, Pablo Escobar Gaviria, acumuló. ¿Les queda algo de ello? Gracias a Dios no nos queda nada. Yo en mi libro escribí un capítulo que se llama ¿Dónde está la plata? Ahí describo con lujo de detalles todas las coordenadas de quién se quedó y cuántos se quedaron con dinero de la familia. Justamente todo el gobierno colombiano nos decomisó la totalidad de las propiedades para siempre. No quedó ni una sola. Lo triste es que en vez de reparar a las víctimas de mi padre con esa gran cantidad de dinero que nos decomisaron, se lo robaron entre los políticos y hicieron una repartija entre esas mafias. Entonces, ni una sola víctima de mi padre, a pesar de que hubo millones y millones de dólares para repararlos, pues no recibió ni un solo dólar en reparación. Y la otra parte de la fortuna, que nadie la sabía y que nadie la conocía, pues sí la conocían los Pepes, que eran los perseguidos por Pablo Escobar, o sea, un conglomerado de carteles y de mafia en Colombia que sí había sido compinche de mi padre durante muchos años y conocía otra parte de la fortuna que las autoridades no. Y estos personajes pues llegaron a punta de pistola a decirnos, venimos a recuperar toda la fortuna que nos gastamos persiguiendo a tu padre durante años. Si escondes una sola moneda te matamos. Te condenaremos a ser pobres si lo que quieres es vivir. Y así hicieron. Nos liberaron del peso de llevar a cuestas esa fortuna. Y hoy Pablo Escobar, después de todo ese dinero, esa fortuna, hasta dónde también la vinculación en ese momento con el presidente de Panamá, el señor Noriega, que decían protegía a tu padre en Panamá y protegía el narcotráfico de Colombia, Panamá, Estados Unidos, hasta dónde también el general Noriega era un aliado del narcotráfico con tu padre. Bueno, yo describo en mi libro también esas historias con lujo de detalles. Cuento cómo el general Noriega recibe 5 millones de dólares de parte de mi padre y ellos terminan enemistados por diferencias y porque el general no cumple con los pactos para dejar trabajar con temas de narcotráfico y de bancos en Panamá.
Así que eso genera un conflicto entre ellos, los que mi padre termina mandando amenazar de muerte al propio general y a exigirle que le devuelva el dinero que le había entregado, ya que no había cumplido con el pacto, y este general le devuelve 2 millones de los 5 que había recibido. Así que todas esas historias están muy bien contadas en un libro pues que ha tenido mucho éxito, además también en Panamá, me imagino que por esas historias, y en toda la América Latina. Y se revelan muchas historias que sin duda nunca las vas a encontrar en ninguna de esas series, pues porque esas series atienden intereses personales. La del patrón del mal es la versión del establecimiento, donde muestran unas autoridades que se parecen como a la Guardia Suiza, pero la verdad yo no conocí una policía tan buena como la que muestran en esa serie. Y la versión rosa de la DEA, que nos quieren hacer creer que eran los buenos y que todo pasaba gracias a ellos, ¿no? Ernesto, tú te acercaste a televisoras, te acercaste a Netflix. Yo me acerqué a Netflix y Netflix no quiso escuchar mi historia. Ellos decían, parece ser que la DEA conocía mejor la historia de mi familia que yo, que soy la familia. No quisieron tampoco incluir en este guión algún tipo de versión, de conjuntar las dos versiones. Nada, no les se negó rotundamente a escucharte a ti. Se negaron abierta y explícitamente. Sabían de mí, me ubicaron, nos reunimos y no les interesó la verdad, solamente les pareció más negocio las mentiras. ¿Cobrabas por esto? ¿Cuánto le pediste a Netflix por darle tu historia? No llegamos a ni siquiera eso, porque ellos estaban determinados a no escucharme. Ellos de entrada dijeron nada con Pablo Escobar, hijo, nos quedamos con una versión oficial que está en los archivos de la DEA y no queremos escuchar más su versión. No llegaron ni tan siquiera pláticas comerciales. Exactamente, y en la serie no mostraron cómo las autoridades estadounidenses cobraban impuesto por cada kilo que dejaban entrar a Miami. Se les olvidó esa partecita. Bueno, es que esto que tocas es importante. Tú sabías, tú estabas consciente de que tu padre también había comprado a las autoridades de Estados Unidos, porque no se puede entender de otra forma, sino con una enorme complicidad de las autoridades de Estados Unidos, el que pudiera ingresar y ingrese hasta el día de hoy tanta droga y haya tanto consumo de drogas en Estados Unidos. Pues sobre todo hoy, imagínate, en aquella época pues podría entenderse, pero hoy después del 11 de septiembre con los controles que hay tan estrictos, no sabemos cómo siguen llegando toneladas de droga a ese país y nadie las ve pasar. Pablo Escobar, ¿hasta dónde tu poder todavía como hijo de este hombre puede influir en uno o en otro sentido? Tanto en los cárteles de la droga como en combatirlos desde la palabra pacífica, desde la lección, desde la transmisión de tu historia, desde el ejemplar ejercicio de perdón que vas haciendo día con día, de comprensión, de entendimiento con la gente, pero también hasta dónde te puede tocar la puerta de la tentación de decir sí tengo todavía y puedo tener influencia en los cárteles de la droga. No, yo no tengo ninguna influencia. La influencia que yo tengo es a través de la experiencia y de la historia que me acompaña, que es compartir un mensaje de paz con toda la sociedad sin discriminar. Yo no vine ni a hablar mal de los narcos ni a hablar en favor, simplemente a hablar de las experiencias de vida que me tocaron vivir a mí al lado de este narcotraficante que era mi padre, y de las lecciones que me han quedado a mí para que la sociedad pues evite cometer el error de repetirlas y se haga consciente de sus consecuencias. Creo que lo que la sociedad debe hacer es construir unos puentes de diálogo con esas partes de la sociedad que están marginadas, porque así están. Los narcotraficantes son responsables de su accionar, pero también su accionar es consecuencia de una ley prohibicionista que genera el ambiente necesario para que aparezcan personajes como ellos. O sea, esto no es una responsabilidad exclusiva de estas personas, sino de cómo está diseñado el mundo para garantizar que personajes como ellos aparezcan todos los días. Pablo Escobar Jr. O hijo, ¿hasta dónde hoy puedes evaluar? ¿El Chapo Guzmán es un narcotraficante más poderoso que tu padre? Mira, yo no me gusta hacer ese tipo de comparaciones. Primero porque no lo conozco al Chapo, y segundo porque son épocas diferentes, contextos sociales, políticos y económicos muy diferentes, culturas distintas, países
que están muy distantes, aunque estamos muy cercanos en nuestras culturas y tenemos mucha afinidad. Así que siento que es como comparar peras con manzanas. Tenemos ¿Se cortó? Se cortó. En unos momentos más regresamos, Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, con esta charla con David Romero, en donde tú, bueno, pues hoy estás haciendo esta referencia en el sentido, bueno, pues de no hacer estas comparaciones en las que tú bien marcas. Son momentos distintos, son historias diferentes totalmente una de otra, que, bueno, pues sería difícil o ponerle algún calificativo o una situación de igualdad. Esa es la parte en la que tú mencionas esta pregunta en la que te hacía David Romero. Así es. En esta historia, sin embargo, bueno, tú te vas y nos dices, debe de regularizarse y legalizarse la situación de las drogas, no solo en México, sino en todos los países. ¿Cuál es la visión cuál es el rumbo que debería de tomarse esta legalización y regularización? Porque ciertamente podría ser que no acabe la violencia que se ejerce vía el narcotráfico. Yo estoy seguro que se acaba la violencia el día siguiente, porque la madre de la violencia es la prohibición, es la que garantiza la altísima corrupción, la venta de armas, y esta guerra fratricida es lo que propone la prohibición. Así que al día siguiente que se legalice, el mundo respirará la paz. Pues es lo que nos dice. De lo que en esta historia estás y has ido caminando en tu andar incansable de perdonar y pedir perdón, pero sobre todo pedir perdón y cultivar el perdón entre las sociedades, y también el entender de manera muy integral el conflicto de las drogas y de la violencia que esta genera. Pablo Escobar, hoy estarás dando una conferencia que te invita esta fundación de Odalis Gómez Millar, en dónde y cómo escucharte, cómo convivir contigo, cómo acercarse a la verdadera historia de tu padre, a la de tu familia, al dolor, pero también hoy a esta paz y a esta generosa, diría yo, tranquilidad en la que tú buscas y encuentras el perdón. En estas dos historias que, por más controversiales y contradictorias que parecieran, es una misma, la tuya y la de tu padre Pablo Escobar. Así es, pues tenemos la mejor intención de hacer lo más positivo que podamos con la historia que nos tocó vivir, rescatar las cosas que podamos como sociedad entender que sirven para aprender y modificar la actitud frente a la vida y respetarla y poder convivir en paz, que es algo que todos anhelamos. No hay ninguna familia que anhele la guerra, aunque muchos se dediquen a ella, y hay que darle permiso a la paz. La paz es posible, la paz no es ninguna utopía, no tenemos por qué seguir sometidos a la propuesta prohibicionista que nos mantiene cautivos y enfrentados en guerras fratricidas. La guerra de Colombia es de colombianos contra colombianos, la guerra de México es de mexicanos contra mexicanos, y no es una guerra que no distingue nacionalidades. Esto no es un problema de mexicanos, ni de colombianos, ni de peruanos, ni de argentinos. Esto es un problema de todos, porque lo que propone la prohibición es eso, que nos dividamos y que nos enfrentemos para que los poderosos puedan intervenir en nuestras naciones y decidir nuestros destinos. Pablo Escobar, también has sido acusado, y desde luego en medio de todo ello vives en una controversia, en este andar, en este caminar, en este platicar y en este develar la historia de tu padre, de Pablo Escobar, de la tuya, de tu familia, y que no es cosa menor. También han sido señalados de que, bueno, vives de alguna forma también el nombre de tu padre, y que vives también de una historia y de lucrar la propia historia de tu padre. ¿Hasta dónde esto te significa crueldad contigo, o hasta dónde tiene importancia para ti esta crítica que te lanzan algunas otras gentes de vivir dando conferencias de la vida de tu padre? Pues yo quisiera conocer los nombres propios de estas gentes, porque a veces son como comentarios al aire, pero nunca nadie me los dice de frente quiénes son los que me están haciendo esas críticas. Yo creo que tengo más derecho que Netflix y que Caracol Televisión de lucrar con la vida de mi padre. Tengo el derecho a trabajar honestamente, y lo hago dejando un mensaje responsable y coherente y de paz y de no apología al delito. Así que a mí la comida no me la regalan, y tengo un hijo que alimentar y que educar para que sea un hombre de paz.
y nadie me da trabajo, así que me la tengo que rebuscar. Y en ello tienes este legítimo derecho a contar una historia que solo a ti te pertenece en la realidad. Y con ello, ahora, pero también tienes otro tipo de ingresos. ¿Pablo Escobar vive de Pablo Escobar realmente? En absoluto, yo soy arquitecto y soy diseñador industrial, y mi vida, además de las conferencias y del libro que escribí, el documental, tengo muchas otras actividades que me permiten vivir dignamente. Yo no soy millonario, ni aspiro a volver a ser millonario, ya tuve la experiencia y no me fue nada grata. Y además hay que decirlo, tampoco cobras millonadas por tus entrevistas, ni tampoco cobras grandes regalías por tus libros o por el libro fundamental histórico que has hecho en la vida. Ni por las eso no te ha hecho rico, ni tampoco te va a vivir no eternamente. Para comprarme yates ni mansiones. Vives una vida modesta y en ella quieres seguir pero vivo más viviendo. millonario que antes, que tenía todo supuestamente. Pablo Escobar, algún día llegará a ti no la paz y no la tranquilidad, y entiendo que la comprensión te llegó muy temprano. Llegará a ti la condición de un mundo como el que te imaginas, en donde el entendimiento, donde el perdón sea un instrumento que se esgrima antes que la violencia. ¿Crees poder vivir eso? Yo tengo toda la fe porque he visto a las familias más adoloridas, a los guerreros más untados de sangre, todos deseosos de hacer la paz. Tengo esa gran esperanza, he tenido esa experiencia directa. Esto no es solamente un discurso que suena bonito, esto es una realidad que yo he podido experimentar en carne propia con familias que llevan dentro de sí un legítimo dolor, pero que han priorizado el amor a su país, el amor a la paz y el amor al entendimiento entre los seres humanos, y eso es muy valioso porque los seres humanos no estamos diseñados para matarnos los unos a los otros, no somos instrumentos de guerra. Pablo Escobar, ¿te gustaría en algún momento ser político, postularte a la política, para desde ahí, desde el poder político, también llevar este mensaje de paz y ejercerlo desde ahí? ¿Te interesaría en algún momento de tu vida ingresar a la política para desde ahí transformar y llevar este sueño o este anhelo o esta propuesta de paz desde la misma política, desde el mismo poder? Pues con todo respeto te diría que yo sería un idiota si cometiera el mismo error que mi padre de querer ingresar a una mafia más grande que la que él ya manejaba. Para ti, la mafia de la política son más grande que la del narcotráfico. Yo soy un pacifista y como pacifista soy apolítico. No completamente. Partidos, ni nacionalidades, ni uniformes. Creo en la humanidad y distinto de la profesión y la actividad que cada uno elija realizar. Pablo Escobar, yo te agradezco profundamente este compartir tus confesiones, este compartir tu historia, legitimar el por qué contar la historia de tu padre, el por qué la búsqueda del perdón hacia actos de tu padre, el por qué también vencer tus miedos, el huir y el regresar para decir paz y volver a buscar la paz de manera incesante, cotidiana, en cada sueño y en cada amanecer de tu vida. Pablo Escobar, te agradezco profundamente tu charla, tu lección que esta mañana nos has dado. Hombre, un abrazo muy grande, al contrario, yo soy quien está agradecido por tu tiempo, por tus comentarios, por tu reconocimiento y por tu deseo de que podamos comprender todas estas historias en profundidad. En algún momento, ¿yo sabes a qué aspiro, Pablo Escobar? Dime tú. A que todos los seres humanos tengamos la capacidad de entendimiento y el nivel de inteligencia que tú hoy tienes. Te agradezco mucho por las flores. Que son verdaderamente propias y con sinceridad. Te agradezco, Pablo Escobar. Te mando un gran abrazo, lo mismo a toda tu audiencia, a todo tu equipo, y les deseo mucha paz a todos los mexicanos. Me duele lo que le pasa a México y le deseo todo el bien posible. Esperemos que algún día nosotros podamos estar libres de ello y de la violencia y del narcotráfico y podamos estar contando esta historia del lado donde tú estás, del lado de la paz, del lado de la generosidad y del lado del perdón. Mi querido Pablo Escobar, gracias. Muy bien, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Es Pablo Escobar Junior, hijo, Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante más sanguinario, más poderoso de todos los tiempos en Latinoamérica, en Colombia, y bueno,
con esta versión real, sin cortapisa, del propio hijo de Pablo Escobar.